In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritu, replete tuorum, corda fidelium et tui amoris in eies ignem ascende, emite Spiritum tuum et creabuntur et renovavis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio contra iniquitiam ed insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satanam maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a iniciar esta noche con un tema que si no se han preguntado ustedes, pues deberían hacerse, ya que estamos viviendo tiempos muy recios. Y sin más, pues iniciamos. Cuando el pastor se muda en lobo, toca desde luego al rebaño el defenderse. Por regla, la doctrina desciende de los obispos al pueblo fiel y los súbditos no deben juzgar a sus jefes en su fe. Mas hay en el tesoro de la revelación ciertos puntos esenciales de los que todo cristiano, por el hecho mismo de llevar tal título, tiene el conocimiento necesario y la obligación de guardarlos. El principio no cambia, ya se trate de ciencia o de conducta, de moral o de dogma. Traiciones semejantes a la de Nestorio son raras en la Iglesia, pero puede suceder que los pastores permanezcan en silencio por tal o tal causa en ciertas circunstancias en que la religión se vería comprometida. Los verdaderos fieles son aquellos hombres que en tales ocasiones sacan de su solo bautismo la inspiración de una línea de conducta, no los pusilámines que bajo pretexto engañoso de sumisión a los poderes establecidos esperan para corroer contra el enemigo u oponerse a sus proyectos un programa que no es necesario y que no se les debe dar. Nos recordaba Dom Prosper Gernanger. Para los que han visto los videos sobre la liturgia saben quién es. La tan cacareada primavera del concilio ha dado paso a un invierno espiritual que solo pueden negar los ciegos y los necios. Sin lugar a duda, algo se ha quebrado en la Iglesia y es un deber de conciencia para, con el bien de las almas, analizar las causas y poner los remedios que estén en nuestras manos. Para esta noche voy a utilizar a dos grandes autores, el padre Calvo Sarraute, Gabriel, con su libro De Roma a Berlín, La protestantización de la Iglesia Católica, y al filósofo argentino, doctor Ricardo Pierpaoli. Son dos temáticas que las centro en una dubia, en una cuestión, y es, ¿podrá el oscuro personaje que habla San Juan en el Apocalipsis ser quien preside el anticristo y ya estar en nuestro medio? El falso profeta del final de los tiempos, recordarán, es descrito en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, que también es identificado como la segunda bestia, que junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los dos, el falso profeta es el tercero en esta perversa trinidad. Esta segunda bestia, que tiene mucha semejanza con el pastor insensato de Zacarías en el capítulo 11, sirve a la primera y ambas sirven al dragón. Tertuliano y San Irineo, padres de la Iglesia, creen que esta segunda bestia simboliza un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero, pero engaña por su astucia a los hombres a tal punto que los lleva a adorar a la primera bestia. Y esto tenemos que cuestionarnos, ya que si no,
cómo podemos contrarrestar lo que nos dice el libro de San Juan sobre que si no fuera por la acción de Dios, hasta los elegidos perecerían y que la gran mayoría de la humanidad se irá con el anticristo. Entonces, este falso profeta, al que los padres de la iglesia lo dan el distintivo, obviamente, en esta lectura del libro del Apocalipsis. Sentada esta dubia, iniciamos. En la Iglesia Católica, el modernismo ha alcanzado un estado de nihilismo teológico. Ciertamente, aquel modernismo que San Pío X denunciara en encíclica Pazzendi en 1907, creemos que ha eclosionado. El autor de este libro, el padre que les acabo de mencionar, parece recoger el reto con el Santo Padre que iniciaba su encíclica. Guardar silencio no es ya decoroso si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados, se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Este mandato es consolador, pues es el propio pontífice quien reconoce que los enemigos están dentro de la Iglesia y que hay que descubrirlos y denunciarlos. Cuando voces católicas han querido denunciar los males y malos que nos aquejan, han sido criticados por ir contra la Iglesia y nada más lejos de la realidad. Quizá es hora de recordar aquello sobre lo que enfatizaba y denunciaba San Juan en sus cartas. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. La primera carta de San Juan en el capítulo 2. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Segunda carta de San Juan. Ahora a nosotros no debe darnos miedo denunciar la política de acoso y derribo que el diablo ha desatado contra el cuerpo místico de Cristo. Es más, ante tanto silencio ensordecedor de los obispos, hay que recordar lo que otrora dijera el cardenal Esteban Wyszynski, polaco, quien fue uno de los mentores de San Juan Pablo II. Él ya advertía a los obispos, decía: desde el momento en que un obispo demuestra su falta de valor, empieza su caída y se pregunta, ¿puede seguir siendo un apóstol? Lo esencial a la vocación apostólica es dar testimonio de la verdad, y esto exige valor. Con ser extremadamente grave la situación intelectual y moral de Jorge Mario Bergoglio, resulta de una gravedad mayor la complicidad pasiva o activa de la práctica totalidad del episcopado mundial. Han convertido a la Iglesia Católica en una secta protestante más de escasa relevancia, donde todos, sin excepción, siguen al líder carismático, renunciando a la poca dignidad que les va quedando como sucesores de los apóstoles. Resulta vomitivo contemplar a obispos que pasaban por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y de probada doctrina, repetir como borregos las consignas ecologistas, feministas, inmigracionistas, interreligiosas, sinodales y hasta nigrománticas, propias del buenismo utópico izquierdista de Bergoglio. Así arrojan a la Iglesia, esposa de nuestro Señor Jesucristo, como vil ramera a la cama de los mandamases del nuevo orden mundial. Hermanos, el drama del catolicismo actual no es que los fieles se encuentren como ovejas sin pastor, sino que se encuentra en manos de pastores que sirven a Satanás. El proceso de descomposición de la Iglesia no comenzó con la elección de Francisco, pero se visibiliza constantemente en su pontificado que, al igual que el emperador Calígula,
ha acumulado una gran cantidad de víctimas en los campos más diversos, despertando un progresivo y cada menos silencioso odium plebis, el odio de la gente. No existe ningún ámbito eclesial al que no afecte la degradación que inevitablemente lleva a la ruina. Durante largas décadas, el Estado Real de la Iglesia del Vaticano II se ha ocultado en el dinero y los juegos malabares de la propaganda. Para poder llegar a esta situación han sido necesarias personas sin escrúpulos que aceptarán y callarán, mientras que a los que alertaban de los problemas se los liquidaba, se los misericordiaba rápidamente, condenándolos al ostracismo y a la absoluta irrelevancia. Pero en los tiempos que vivimos nos recuerda este autor, ser pesimista es lo más honesto intelectualmente que se puede ser. Recordaremos a León XIII, que el 13 de octubre este papa tuvo unas visiones terribles y que decía, oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Más tarde dicen que contó a sus confidentes, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Comprendió el gran papa la gran importancia que tendría en esa lucha San Miguel Arcángel. El Santo Padre compuso la conocida oración a San Miguel Arcángel. Llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa la oración que había escrito. Y ustedes recordarán que le acabamos de hacer al final, Sante Micael Arcángelo, deféndenos in proelio. Tras la creación, entre comillas, de la nueva liturgia, las preces leoninas se fueron abandonando y la tan eficaz oración, exorcismo de San Miguel Arcángel tras la Santa Misa dejó de ser la protección necesaria. San Alfonso María de Ligorio, que tanto repetía Dom Guéranger, decía, por esto el demonio se esforzó siempre por suprimir la Santa Misa del mundo mediante los herejes, a quienes hizo precursores del anticristo, que lo primero que procurará hacer y hará será abolir el sacrificio del altar en castigo de los pecados de los hombres, como ya lo profetizó el profeta Daniel en el capítulo 8. Y se ensoberbeció hasta contra el príncipe de la milicia, le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar de su santuario, porque hoy no es más sacrificio, sino banquete en el Novo Sordo. No olvidemos que en esta batalla espiritual León XIII compuso un exorcismo especial que se añadió al ritual romano y que recomendaba a obispos y sacerdotes que lo rezaran a menudo como él hacía. Y a pesar de que incluso Juan Pablo II, él mismo, volvió a insistir en su pontificado que vuelvan a rezar la oración de exorcismo de San Miguel Arcángel, ya nadie lo hace. Detectar el mal que acuse a la Iglesia es urgente y necesario, mas aún es deber de todo católico, especialmente cuando el mundo occidental se encuentra ahogado en el sentimentalismo, que es una situación que yo he expresado en varias de mis presentaciones, esas almas enfermas con el sentimentalismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en una clarividente descripción de la venida del reino de Cristo en sus puntos 665 y 677, ya nos avisa que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Pero precisamente,
Como operan agentes libres y responsables en el mal, estos deben ser denunciados. El padre Calvo advierte, apoyándose en Santo Tomás, que la denuncia pública de los pecados exige una distinción, ya que los pecados pueden ser públicos u ocultos. Si son públicos, no hay que preocuparse solamente del remedio de quien pecó para que se haga mejor, sino también de todos aquellos que pudieran conocer la falta para evitar que sufran escándalo. Por ello, este tipo de pecados debe ser recriminado públicamente. Ahora, una distinción también entre aquellos que son optimistas y de los pocos que tratamos con la gracia de Dios de tener, en vez de ese optimismo, la virtud de la esperanza, ya que nos dicen, recuerda que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nada pasará, Dios lo prometió. Bien, nos recuerda el padre Sarraute, sepan que el optimismo es una falsa esperanza para uso de cobardes y de imbéciles. La esperanza es una virtud, una determinación heroica del alma, y como tal debemos actuar. Un grave problema del católico de hoy, si Lutero acuñó la famosa fórmula de que el hombre se salva por la sola fides, la sola fe, la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, propugna la salvación por la solis affectibus, es decir, solo por los sentimientos. Que me gustó esa misa, qué lindo que hable el Padre, que la gente me saluda, que la gente se sonríe conmigo, que me abraza, que me hace sentir bien. En el centro de la exaltación del sentimentalismo generalizado se encuentra el desprecio de la razón y, por consiguiente, la infantilización de la fe católica. En esta iglesia, aquí, los pecados desaparecen y son sustituidos por errores. Las posiciones nuestras, nos dicen, son muy rígidas, hirientes, nostálgicas o moralistas. La verdad, al parecer, no debería articularse ni siquiera con suavidad, porque hiere los sentimientos de alguien. La solis affectibus también ciega a la verdad de fe acerca de la existencia de un lugar llamado infierno. El sentimentalismo se revela de forma privilegiada en las presentaciones de nuestro Señor Jesucristo, que dicen que es un simpático rabino, liberal y provocador. Este Jesús inofensivo nunca desafía a transformar la vida abrazando la plenitud de la verdad. Este Jesús colega aún a las trivialidades más típicas, como cada uno tiene su propia verdad, o haz lo que mejor te parezca, sé fiel a ti mismo, o quién soy yo para juzgar. Nos dicen también, no temas, a este Jesús enrollado garantiza para todos el cielo, o lo que quiera que haya después de morir, con el fantástico algo tiene que haber. Ante esto, se nos recuerda que Joseph Ratzinger, en su libro de 1991, Mirar a Cristo, nos dice, un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor, no es el Jesús real que muestra la Escritura, sino una miserable caricatura. Una concepción del Evangelio en la que la seriedad de la ira de Dios está ausente no tiene nada que ver con el Evangelio bíblico. Hasta ahí Joseph Ratzinger. El sentimentalismo que infecta a la Iglesia básicamente consiste en disminuir la gravedad y la claridad de la fe cristiana. La Iglesia no existe para hacer un mundo más humano. La Iglesia existe para santificar el mundo, para divinizarlo, elevándolo al cielo a la gloria de Dios, pues para eso fue creado el hombre. De ahí que enseñe Santo Tomás que el bien de la gracia de uno es mayor que el bien natural de todo el universo. Durante los pontificados de Juan Pablo II, que fue de 27 años, y de Benedicto XVI, de 8 años, se ha intentado ocultar el desastre en la Iglesia con efectos mediáticos de muy corto recorrido, que no solucionaron la raíz de los problemas, sino que los disimularon, agrandándolos y complicándolos aún más. Solo así puede explicarse que un siniestro personaje como Bergoglio llegara al solio de Pedro, demoliendo en su pontificado la tímida obra de restauración llevada a cabo
durante los 35 años que sumaban los pontificados de sus dos predecesores. Una iglesia, la del etos eclesial llamado espíritu del concilio, se muere, desaparece, pero otra ha nacido. Además, las bases para la aparición del anticristo están ya dadas. La apostasía de las naciones o la paganización del mundo antes cristiano, la adulteración de la religión verdadera devenida en una falsa religión sincretista, sentimentalista, solo católica de forma nominal y aparentemente por medio de la última suprema y definitiva herejía, el modernismo, como enmienda a la totalidad de la fe tradicional, el globalismo o concentración del poder mundial en unas élites económico-política-mediáticas amorales que se configuran como las bases del gobierno universal del anticristo. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia, al abrazar la modernidad, se ha quedado sin un pasado que pueda recordar y en el que pueda reconocerse. Rechazó su historia e instituciones, es decir, el pasado, como aquello que había que superar definitivamente, y se pretendió vivir un presente con la esperanza de un futuro prometedor, fruto de las fuerzas inmanentes del progreso humano. Un puñado de católicos clarividentes, tanto fieles como Romano Amerio, Rafael Gambra, o como clérigos de Garrigou Lagrange, Cornelio Fabreau, Monseñor Lefebvre, profetizaron lo que se precipitaría sobre la Iglesia y las naciones, pero quienes osaban negar las supuestas bondades y el optimismo de la edad moderna fueron considerados por Juan 23 como profetas de calamidades. Y volviendo a este aspecto importante de los obispos, si algo caracteriza a los obispos de hoy, siempre hay excepciones, aunque muy escasas, es que se encuentran desaparecidos. No dimiten, pero siguen cobrando a pesar de haber renunciado a gobernar, esto es, a ejercer la autoridad apostólica. Sin embargo, es primariamente ahí donde reside su triple misión como enuncia la ley de la Iglesia. Los obispos que por institución divina son los sucesores de los apóstoles, en virtud del Espíritu Santo que les ha sido dado, son constituidos como pastores de la Iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. Si ningún obispo, narcotizado por el miedo, se atrevió ya a enseñar públicamente la verdad católica en este tiempo, mucho menos fueron a defender al Papa Benedicto XVI, el Papa que fue más odiado en siglos de los alaridos de los poderes tenebrosos que mueve el nuevo orden mundial. Vemos que ante esto los primeros damnificados son los buenos sacerdotes, que se ven envueltos en una densa nube de dudas sobre su honorabilidad, pasando todos sin excepción a ser considerados presuntos criminales, como si el delito de abuso sexual a menores fuera unido a su oficio sacerdotal debido a la vocación celibataria. La consecuencia de esto es la destrucción del sacerdocio católico, empezando por el celibato, que es el objetivo primero, pero no el último, que consiste en cambiar la fe católica desde sus fundamentos. De esta forma se exige insistentemente que el sínodo por la sinodalidad acometa reformas revolucionarias para la vida de la Iglesia Católica. Y recordarán que San Juan María Vianney decía que cuando se quiere destruir la religión, se comienza por atacar al sacerdote, porque allí donde no hay sacerdote, no hay sacrificio. Y detrás de todas las embestidas furibundas contra Benedicto XVI, sobresale hoy por hoy con una gravedad particular y dolorosa la intención de considerar a la Iglesia Católica como una asociación criminal donde el delito de pederastia y el abuso sexual son inherentes. Y esto es lo que estamos viviendo en el sínodo de la sinodalidad. El sínodo sobre la sinodalidad, sinodalmente sinodal, constituye un paso más en esta dirección.
modificar a la Iglesia desde adentro siguiendo el viejo sueño de los modernistas. Voy a leer algo que decía la subsecretaria del Sínodo, Cristina Hinoguet Sanz, que es la primera mujer en la historia con voto en este tipo de asamblea, donde se observa perfectamente la inversión de fines operada en la Iglesia actual, invadida por el progresismo. Ella dijo, abro comillas, la misión de la Iglesia es trabajar con la gente, ayudarles a tener una vida mejor y servir al mundo para construir una casa común. El sínodo es un proceso espiritual sobre cómo podemos construir juntos la Iglesia de hoy a la del mañana. Se trata de afrontar lo que debemos cambiar para ser una iglesia que entusiasme, una iglesia inclusiva, abierta a las relaciones, en la que todos somos protagonistas a la hora de servir a la sociedad y relacionarlos con todos. En definitiva, dice ella, una iglesia con un enfoque de acogida y fraternidad, algo que ya vimos este pasado viernes. Resumiendo, nos dice, una nueva iglesia para la nueva religión del nuevo orden mundial o del globalismo. Otra muestra más. Dicha señora, que se autodenomina como una teóloga de espíritu beguino y ecuménico, colabora habitualmente con la revista 21, Vida Nueva, y con la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal Española, miembro de la Comisión Metodológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Pues Inés, la teóloga, compartió en sus redes una publicación en la que, destacando banderas de arco iris, confirmó que había participado en una jornada de retiro y reflexión con la Asociación de Diversidad Sexual Comunidad Madrileña, que aglutina a cristianos gays LGBT. Inés, la teóloga, ya se había expresado en el pasado a favor de la ordenación de mujeres, afirmando, entre otras cosas, que como hay un diaconado masculino permanente, es decir, el diaconado que no está dirigido al sacerdocio, no entiendo por qué no hay mujeres que puedan entrar al mismo diaconado. En cuanto al sacerdocio, siempre argumentaré, nos dice, que las mujeres pueden ser sacerdotes. Pues Inés, la teóloga, dijo que es necesario revisar la teología de todos los sacramentos con toda naturalidad y con toda tranquilidad. Hasta ahí lo que nos dice Inés, la teóloga. Nos encontramos ante una iglesia mundana, en licuefacción como fin en sí misma, que no tiene ya respuestas, que no tiene nada que enseñar, situándose a la escucha de todos, a excepción, por supuesto, de la iglesia de todos los tiempos. Las 10 plagas de Egipto llegaron a Roma y, sin embargo, como el antiguo faraón de la época de Moisés, estos clérigos, con un orgullo impresionante, se rompen, pero no se doblegan. No se autocritican y no se arrodillan ante el único Dios verdadero, pero sí delante del hombre. El delirio sinodal, al que vamos ya a llegar en octubre a su finalización, es cada vez más los que se perciben que tanto clérigos como laicos carecen del menor entusiasmo sinodal. Desde el Vaticano II, la Iglesia se encuentra centrada en sí misma, inmersa en un proceso de modernización de un fracaso creciente y que le impide continuar la misión de su divino fundador. Ante el hundimiento de la Iglesia que está acelerando Jorge Mario Bergoglio, ya Castellani, otro argentino, describió de manera tan realista lo siguiente, y él dice, no veo al héroe que sea capaz de dar un golpe de timón. No veo los grupos unidos capaces de secundar al héroe. No veo ni siquiera la masa consciente por lo menos del mal. Veo una comunidad satisfecha de su degeneración, cuyo ideal sería una esclavitud confortable. Y como hemos señalado anteriormente, nunca se lamentará suficientemente que el Vaticano II aboliera la meritocracia que regía el estamento clerical, siendo sustituida la élite o aristocracia por la dedocracia. Una oligarquía que inverosímilmente ha encumbrado a los puestos de responsabilidad y gobierno de la Iglesia, a los más mediocres, espiritual y moralmente,
cuando no auténticos, indigentes mentales de toda clase. Sinodalidad es una palabra nueva en el vocabulario eclesial proveniente del término sínodo, el cual significa encuentro o reunión o también caminar juntos. Surge de la unión de dos vocablos griegos, la preposición sin, que significa con o juntos, y el sustantivo odos, que es ruta o camino. Inicialmente nos recuerda el autor que los griegos lo usaron para la astrología a la hora de referirse a la conjunción de dos planetas, como se ve en Aristóteles y Plutarco, pero es eclesialmente donde adquirió mayor resonancia, usándose preferentemente para definir una reunión de obispos más bien de carácter regional como alternativa al vocablo concilio, que era otro tipo de reunión, aunque más amplia y general, universal, es decir, ecuménica. De entrada ya surge un problema etimológico, no menor, y que cuestiona la terminología oficialista al uso. Investigando en varios léxicos de referencia, como Liddell y Scott, ninguno recoge el menor pasaje en toda la historia de la lengua griega ática en que esa palabra sínodo signifique caminar juntos ni nada parecido. En cambio, se encuentra en pasajes de Aristóteles y otros autores clásicos en que sínodo significa coito, es decir, acoplamiento sexual, relaciones sexuales, lo que vendría a ser el equivalente en castellano del siglo XVI de ayuntamiento carnal. Simplemente lo que hace el autor es una constatación lingüística y nos invita a que cada uno saquemos nuestras conclusiones y no dice más. Pues buscando una regla de los santos padres encontramos esta sentencia de un eximio doctor de la Iglesia antigua que dice, referente a estos sínodos: huyo de ellos porque hasta ahora no he podido ver nada de utilidad en ningún sínodo, ni donde los males planteados se hayan resuelto y no más bien agravado. Aunque nada más lejos de nosotros que poner en duda la versión oficial que proporciona la actual administración vaticana, mientras se consume en la hoguera de sus vanidades. Más peliaguda todavía resulta la cuestión planteada desde el punto de vista de la lógica, ya que dicho sínodo versa sobre sí mismo, es decir, es absolutamente autorreferencial, palabra maldita por el peronista Jorge Mario Bergoglio. Antaño, la Iglesia se tomaba en serio a sí mismo porque se tomaba en serio a Dios, porque sabía que la Iglesia es el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Prefería molestar con la verdad que complacer con la adulación, segura de que, como dice Bodaella, es imposible progresar sin asentarse en un pasado estable. Los sínodos a lo largo de toda la historia de la Iglesia se ordenaban a ser una Iglesia más unida, más santa, más católica y más apostólica. Los actuales se ordenan a ser una Iglesia distinta de la anterior. Se han invitado a estos sínodos muchos, pero de todas partes. Pero a este sínodo en particular de la sinodalidad no serán llamados a sumarse los fieles de la tradición, motejados de rígidos y de semipelagianos, como tampoco será invitada la Iglesia mártir de China, perseguida por el comunismo, al que la ha vendido Bergoglio. Las sinodalidades, aperturas, escuchas y acogidas no llegan a tanto. Por ejemplo, el sínodo alemán, que enorgullecería a Lutero, usa el mantra de la sinodalidad que fue lanzado por Bergoglio. En su primera aplicación eclesial que se ha producido en Alemania, ha resultado ser un no caminar juntos, en comunión con la fe católica, sino una rebeldía local de arrogancia infinita, una flagrante desobediencia a la autoridad eclesial, una ruptura herética con el depósito de la fe, convirtiéndose en un cisma que de latente se ha hecho patente, aunque controlado obviamente, para no llegar a sus últimas consecuencias canónicas. El primer y único ejemplo de sinodalidad en el mundo ha resultado un camino acelerado hacia la protestantización completa del catolicismo, es decir, hacia la herejía como rechazo del fundamento unitario de la fe,
siendo aprovechada también como base política. No existe otra forma que describa esta sinodalidad, sino una ruptura con la fe tradicional de la Iglesia bajo excusa de adaptación a la modernidad, pero que no es más que la construcción de una nueva Iglesia. En otras palabras, mundanizar la Iglesia a fin de hacerla más cercana al mundo. La Iglesia pierde así su esencia y sentido, pasando a convertirse en una institución humana, a ejemplo de las numerosas sectas protestantes. E insistimos, es como si se le preguntase a la actual sociedad apóstata, díganos cómo quisieran que fuéramos para que ustedes se sientan cómodos con nosotros. La sinodalidad no es un camino de Dios, por lo que hay que rechazarla allí donde se plantee con todas sus necedades solemnes, sus discursos emotivistas y prosopopeyas, sus congresos eucarísticos. La Iglesia posee la verdad de nuestro Señor Jesucristo, plenitud de la revelación que se comunica a lo largo de los siglos mediante la tradición y es custodiada, interpretada y definida y propagada por la única Iglesia querida y fundada por el Divino Redentor, la Iglesia católica, apostólica y romana, que tiene la plenitud de los medios de la salvación y que asegura caminar en la verdad hacia el bien y la salvación eterna. Extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. La sinodalidad supone apartarse de este camino seguro de la antigüedad, desviándose a uno nuevo mediante la construcción de una nueva iglesia, a medida de la dictadura del relativismo. Sintetizando, estos son los tres rasgos que conforman la ideología sinodal. Primero, ruptura con el depósito de la fe, comunicado por la tradición inmutable con la moral católica. Degradación de las normas litúrgicas, la legítima autoridad eclesiástica y la legislación canónica. Y tercero, construcción de una nueva iglesia adecuada al mundo relativista actual, acríticamente considerado desde la óptica protestante. Se nos presenta una iglesia horizontalista, cual si fuera una mera institución humana más. Se promueve la democracia eclesial, identificando opinión con autoridad y derecho en nombre de la igualdad. Los pastores de almas, que todavía conservan la fe católica, no pueden permanecer callados ni pasivos, observando cómo los lobos saquean el rebaño. Ante casos como estos, afirmaba Monseñor Schneider, que es imposible que un obispo católico permanezca en silencio ante este escándalo. Lo que está en juego aquí es la división entre creyentes y no creyentes, puesto que la verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no se logra una verdadera renovación de la fe, toda la reforma estructural seguirá siendo ineficaz. Los actores de las propuestas del sínodo son personas de mentalidad muy secularizada que pretenden mantener el nombre de católicas, permaneciendo en la institución y obteniendo los jugosos réditos económicos que proporciona, pero no aceptando las enseñanzas de la palabra de Dios. Relativizan la fe católica, abaratan el culto divino, pero se quedan con sus títulos, cardenales, obispos, profesores de teología. En realidad no creen en lo que transmite la Iglesia. Hasta ahí lo que dice Monseñor Schneider. La agenda LGBTI, sabemos, que sostienen es una completa mitología neognóstica que se posiciona absolutamente en contra de la naturaleza humana, no solo en un sentido biológico, sino también en un sentido filosófico y teológico. La bendición de las parejas del mismo sexo, promovida por los obispos alemanes y ahora ya en muchos lugares del mundo, es absolutamente una blasfemia porque consiste en una negación de la constitución de los seres humanos como hombre y mujer. El papel del sacerdote y la sustancia de la fe están en peligro, sitiados por reivindicaciones panfletarias eructadas por funcionarios eclesiásticos sin fe.
Este rodillo ideológico se encuentra al servicio del nuevo orden mundial, que sirviéndose de la epidemia que ya sabemos, aceleraba el gran reseteo o gran reinicio de las sociedades en clave masónica. Este gran reinicio tiene como objetivo reducir la población mundial a través de políticas de control de la natalidad, incentivos al aborto, eutanasia y cambio de sexo, homosexualización de los jóvenes y el exterminio programado mediante el uso de drogas. Este gran reinicio es una expresión del mal porque la matriz ideológica en la que se basa es esencialmente satánica. Todos los protagonistas de este plan global están unidos por su pertenencia a la masonería, a la Comisión Trilateral, al Club Bilderberg, que son grupos de poder que odian al catolicismo y no ocultan su adoración a Lucifer. El culto a Satanás en todas las épocas históricas y en todas las civilizaciones ha sido una dolorosa constante en el misterio de la iniquidad que acompaña a la humanidad desde la expulsión de nuestros antepasados del paraíso terrenal. De hecho, el ecologismo maltusiano, el culto a la tierra madre, a la Pachamama, las pseudofilosofías orientales de matriz panteísta y el no menos importante Cristo cósmico, añorado por el herético jesuita Teilhard de Chardin, son sólo declinaciones de la misma desviación teológica. Los líderes de la Iglesia han hecho suyas las instancias de la ideología ecologista, ecumenista e inmigracionista que constituyen la versión exotérica del pensamiento masónico, es decir, la traducción para las masas del esoterismo luciferino. La gran apostasía consiste precisamente en haber superpuesto hoy por hoy una iglesia herética, ultra progresista, a la verdadera iglesia católica de nuestro Señor Jesucristo, donde se celebra el verdadero culto a Cristo. Una iglesia cuya jerarquía coincide formalmente con la jerarquía católica actual y que gracias a ella es capaz de imponer con autoridad propia aquellas desviaciones y errores que por el contrario debería combatir y erradicar ante la falsa obediencia y la ignorancia, obviamente, de la mayor parte de laicos. Pues vamos de aquí para terminar con esta segunda pequeña parte, el falso profeta y el anticristo. Y es la segunda parte de la misma dubia. ¿Estará el falso profeta de quien se nos habla en las Escrituras sentado hoy en la cátedra de San Pedro, preparando el camino al anticristo? Ahí vamos a topar a este otro gran autor, el doctor Ricardo Pierpaoli, filósofo argentino, que ha escrito y hablado sobre diversos temas como la filosofía del conocimiento, el Estado y Tomás de Aquino. Y particularmente en un programa que lanzó en TV1, se hace una pregunta similar a la expuesta esta noche, pero él al contrario se pregunta si es el anticristo y no el falso profeta el que estaría sentado en la cátedra de Pedro. Me ha gustado su interrogante y tomo algunas notas de su exposición que me han parecido brillantes. Y vamos a anunciar. Jorge Mario Bergoglio, sus viajes y sus dichos. Tanto los dichos exotéricos como esotéricos. Esto es, aquello que se dice en forma expresa a través de documentos o de palabras explícitas y aquellas que se dan a entender tanto mediante omisiones como cuanto en escritos que hacen alusión a cuestiones que el común de la gente no comprende y no alcanza a discernir y menos aún a contextualizar. A este propósito de este gran tema, que es el tema del advenimiento del anticristo en el tiempo de la globalización, en el tiempo de la concreción de los grandes objetivos de este proceso teológico político, que se llama Cuarta Revolución Industrial. Pues Jorge Mario Bergoglio en sus viajes, recordemos que él tiene ya 87 años y contrario a lo que nos ocurre al común de las personas, todavía tiene profundas energías para emprender largos viajes. Se anuncia un segundo viaje lleno de significado y son muchos, pero hay uno de ellos. El primero lleno de significado. Lo hizo hace un tiempo ya, nada más ni nada menos que un lugar completamente desconocido para muchos,
que es la capital de Mongolia, la ciudad de Ulaanbaatar, algo que ustedes tal vez ignoraban. Esta ciudad no fue por azar que escogió ese lugar. Esta ciudad también fue elegida por Carlos Moreno, que es el mentor intelectual del proyecto urbanista de la Cuarta Revolución Industrial, que suprime la libertad personal en el modelo de las ciudades de 15 minutos como el hábitat apropiado del transhumanismo hacia el que se orienta la Cuarta Revolución Industrial. Jorge Mario Bergoglio fue a Ulaanbaatar a señalar este lugar como importante para nuestra consideración. Ciudades de 15 minutos, parte de la Agenda 2030. Él tenía que estar allá. Y luego emprendió otro viaje a sus 87 años, un viaje muy largo, entre otros lugares a la ciudad inteligente por antonomasia, a la que también eligió el presidente Milei para presentar su último libro, que es la ciudad inteligente de Singapur, que es el modelo tecnológico libertario marxista que supone la liquidación completa de la inteligencia humana y de la libertad personal, y es la más elevada realización del proyecto transhumanista de las ciudades inteligentes de 15 minutos, que se ven, que se muestran en ese modelo llamado Singapur. Así que hacia allá se dirigió en su viaje apostólico, ya que Singapur es para el nuevo orden mundial un modelo de la enseñanza, es un modelo inteligente, es un modelo como la ciudad ideal hacia la cual vamos caminando. Bien, de ahí Bergoglio analiza este autor en cuanto a sus mensajes. Y hay un mensaje que me ha parecido muy interesante y que se lo está viendo, obviamente para el que quiere verlo, es este mensaje explícito que es el mensaje exotérico. No digo esotérico, sino exotérico con X, que Jorge Mario Bergoglio va a decirlo explícitamente en un llamado a los médicos y a la industria farmacológica del mundo entero para que prontamente respondan con sus esfuerzos y recursos en respuesta, reitero, a lo que el secretario de la Organización Mundial de la Salud acaba de llamar una emergencia sanitaria global. El otro mensaje de Jorge Mario Bergoglio, nos hace ver este autor, tiene que ver justamente antes de ese viaje a Singapur, con también el urgente llamado a los líderes mundiales, a los realizadores de la Cuarta Revolución Industrial, en vistas de la implementación de estrategias conducentes a atenuar los violentos y cada vez más pronunciados cambios climáticos. ¿Ven ustedes esta agenda configurada en el guión pastoral de Jorge Mario Bergoglio? Me refiero a la Agenda 2030, que es la hoja de ruta de la Cuarta Revolución Industrial. Pero como si todo este fuese poco, aún cabe examinar un mensaje oculto, un mensaje esotérico, que es aquello que algunos autores, y debemos recordar que Bergoglio tiene una particular predilección por los géneros literarios, posiblemente se ha inspirado en ellos. Es aquello, digo esto, del lenguaje esotérico que dice como al pasar mediante contradicciones flagrantes, omisiones o menciones de aspectos o autores que pocos se conocen, pero donde va encerrado un mensaje. Por eso a veces la gente se pregunta que esté a favor de la vida en un mensaje, ¿no? Y luego, obviamente, no se hable más del asunto, o que se oponga al aborto y luego de mensajes contrarios. Veamos de qué se trata. En un documento que llegó por informe de un corresponsal en España, en una carta que dirige Bergoglio a los seminarios sacerdotales, encargados de la formación de los sacerdotes, les encomia como aspecto relevante distintos tópicos. Pero ahí en ese documento, orientado a la formación de los sacerdotes, evoca a un autor, evoca una obra de este autor y también nos anuncia algo profundamente teológico y actual, que es, según él, el comienzo de un nuevo tiempo. Y se habla aquí de esa utopía globalista del nuevo orden mundial, que se desarrolla en un tiempo.
A eso es a lo que él se está refiriendo. Y precisamente a su contenido es a lo que se refiere en este documento al autor. ¿Quién es este autor? El historiador Arato de Asilo, del siglo IV antes de la era cristiana. Ahora, yo no conocía a este autor, no sé si ustedes lo conocían. ¿Quién conoce a Arato de Silo? Pocas personas. ¿Qué cosa escribió Arato de Silo? Arato de Silo escribió un poema, algo así como cuando Lucrecio, en la intención de transmitir para Occidente el mensaje de Epicuro tan actual, escribe el poema acerca de la naturaleza de las cosas. Escribe en poesía un bello mensaje que contiene toda la filosofía mecanicista y atomista que inspira hoy a la cuarta revolución industrial. Y volviendo entonces a la obra a la que se hace referencia, es la obra de Horato de Silo que se llama en griego fenómena, es decir, fenómenos. ¿Pero qué fenómeno? Los fenómenos meteorológicos, la forma en que es posible atenuar el clima, los cambios climáticos. En una palabra, a través de Arato de Silo, a través de su poema Fenómena, se retoma el guión de su llamado exotérico, vale decir, el llamado de la cuarta revolución industrial, en pos del control y del cambio climático, y va a evocar así también, o mejor dicho, nos va a anunciar el advenimiento de un nuevo tiempo, de una nueva era. Y han visto ustedes que hay documentos que están saliendo ya del Vaticano que han suprimido la palabra antes de Cristo y la están colocando como antes de la era común. Nos están hablando de una nueva era. Recordarán ustedes que se hablaba de una nueva normalidad. Eso es lo que está pasando, según nuestro autor. Es el tiempo de la nueva normalidad. Es el tiempo de una nueva era. Para utilizar ahora el vocabulario de Bergoglio en aquel documento al que se hizo referencia, esto es la nueva era o el New Age en inglés, que es exactamente el marco espiritual de fondo de la cuarta revolución industrial. A esto asistimos. En esa nueva hora se desarrolla un tiempo y se desarrolla una utopía, la utopía del globalismo o del nuevo orden mundial. Se está preparando el camino del anticristo y será el profeta falso quien lo haga. Y repetimos la dubia con la que iniciamos. ¿Podrá el oscuro personaje que habla San Juan en el Apocalipsis, quien preside el anticristo, estar ya en nuestro medio? Pues que Dios nos guíe para descubrir esta realidad y actuar en consecuencia. Bien, hermanos, empecemos con las preguntas si las hay. Sí, esa es la pregunta que debemos hacernos y con seriedad, porque si no, ¿cómo es esto que les había dicho al inicio? De que el Señor nos avisa de que si Él no acorta el tiempo, aún los elegidos se perderían. Son tiempos recios, repito, que requiere de nuestra totalidad de fe, de saber nuestro catecismo, de conocer ya lo que el Señor nos avisa en la Sagrada Escritura, porque si no igual, nos vamos a ir con la corriente y podemos ser parte de aquellos que se van con el anticristo. Si todavía ustedes, como la gran mayoría de católicos, o que se creen católicos, no se han dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo y están esperando otro papa que va a salvar a la iglesia, están esperando cosas que son, em, como dicen ellos, positivas, em, pues caerán o serán presas de esta gran confusión, como ya lo advirtió la Santísima Virgen María en Fátima, de este gran periodo de desorientación diabólica. Si es que no conocemos nuestra fe, por eso les decía, el sacrificio perpetuo de Cristo, la Santa Misa de siempre, que nos dice la Iglesia que así como oramos, es como creemos y es como vivimos, en este sacrificio agradable a Dios, que Cristo lo instituyó en la última cena y la han seguido los apóstoles, que ha sido cambiado por una nueva liturgia. No es que hay dos ritos. La gente dice es que el rito Novus Ordo y el rito Veteros Ordo. No.
Lo que han hecho es una nueva creación de un rito totalmente que se distancia del rito de la iglesia de siempre. Entonces, de ahí la importancia que conozcan, nos duele cuando uno empieza a conocer la iglesia, comienza a conocer la historia, particularmente entiende eh, lo que es la Santa Misa, la sacralidad de la Santa Misa, que hubo un papa que emitió una bula a perpetuidad de que no puede ser cambiada, pero que a pesar de eso la han cambiado, pues entendemos por qué lo hizo y ante la gravedad de las amenazas que ya veían. Igual con León XIII, ante la visión que tuvo el del infierno y del mismo demonio, em, pues cómo él instó incluso dentro de esos momentos a que se rezaran lo que se conoce como las oraciones leoninas. En la misa tradicional nosotros rezamos siempre después de la misa, cuando es la misa obviamente rezada, no cantada, se rezan las preces leoninas, que son tres Ave Marías, el Salve Regina, luego la oración a San Miguel Arcángel de exorcismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer? Me dicen, a ver un momentito. ¿Qué hacer ante todo este panorama? Pues lo que estamos viendo en estos cursos, en estas charlas que estoy tratando de dar, es una orientación. Lo que yo les comento, lo que yo he hecho, es decir, el momento que uno se confronta, como un sacerdote nos explicó en Estados Unidos, eh, fue un shock, pero un shock que no me paralizó, sino al contrario, me motivó a buscar la verdad. Eh, Nos dijo que nos habían educado en la imbecilidad. No sé si se diga imbecilidad en castellano, pero así más o menos lo entiendo yo, sí, que nos han educado. Desde la historia, por ejemplo, de mi propio país, en la educación que yo tuve, que me mintieron, fue una educación, una ideologización más que una educación, donde a los verdaderos héroes de mi país lo pusieron como los bandidos, los malos, y a los malos como los héroes. Tuve y estoy en este proceso de reaprender la historia de mi querido país. Al igual de eso sucedió en la iglesia, cuando me di cuenta que se me había quitado el tesoro más grande, la Santa Misa. Entonces empecé a educarme, a formarme, y Dios me ha ido guiando. Tuvo la gracia, mejor tuve la gracia de que Él me puso en un movimiento hace más de 20 años que celebraban la misa tradicional, y ahí empecé a conocerla, a profundizar, y ha tomado varios años para que obviamente llegara a la decisión que he llegado. Pero fórmense, conozcan, amen. Si no tienen dónde, rueguen. Rueguen a Dios. Esto ha pasado en varios países. Miren, si en Cuba, incluso en un país con tanta limitación, por las oraciones de varias familias que se han unido, lograron tener y tienen la Santa Misa tradicional, pues no crean que ustedes, donde quiera que estén, no podrán tener. Tengan fe, pídanla. En Ecuador, según entiendo también yo, ha habido grupos de personas que empezaron a tratar de ir por lo legal en el tiempo que todavía vivía Benedicto XVI. Eso ya no es posible hacerlo. Trataron de ir por el cauce correcto, ir donde el obispo con el motu propio de Benedicto XVI, a pedirle que por favor dé la bendición para que puedan venir comunidades a celebrar la Santa Misa tradicional, a lo cual incluso teniendo ese motu propio, los obispos se oponían, no quieren saber nada que no sea desde el Concilio Vaticano II, pero ellos han insistido, han rogado, han celebrado la misa en hoteles, en casas particulares, y hoy por hoy Ecuador tiene ya una gran comunidad, tanto creo que son dos ciudades, Lima igual está empezando en Perú. Entonces no se sientan ustedes solos. Y si no podemos ir a la misa diaria de la misa tradicional, se nos ha recomendado que hagamos 15 minutos de meditación. Entonces, no todo está perdido. Recemos porque Dios va a darnos buenos sacerdotes. Recemos porque en experiencia que yo tengo, conozco a muchos sacerdotes que hoy por hoy están queriendo aprender la misa tradicional porque han sido víctimas como nosotros. A ellos con más ahínco se les ha prohibido
estudiar sobre la historia de la iglesia. Se les ha quitado todo lo referente a la iglesia, padres de la iglesia, teología, Santo Tomás de Aquino, latín, se les ha desnudado de todo y se les ha hecho obviamente a ellos, como decía Benedicto XVI, meros trabajadores sociales que abren de martes a domingo cuando abren. Entonces, apoyar a esos sacerdotes que realmente quieren y están siendo perseguidos por esto mismo, por no rebelarse, sino por querer celebrar la Santa Misa como la Iglesia lo ha dispuesto siempre. Entonces, apóyenles, les cuento por ejemplo, la historia de este superior de Monseñor Schneider, un sacerdote, un obispo polaco que lo misericordiaron igual a los 62 años, creo, o menos, le mandaron de vuelta a su país. Él decía que cuando llegó a Polonia, él sabía que Monseñor Schneider celebraba la misa tradicional, pero él no, nunca se le enseñaron. Pero él celebraba la misa con todo su amor de sacerdote, con toda esa buena voluntad, con ese amor por hacer realmente ese sacrificio, pero obviamente algo no cuadraba. Y es cuando le envían de exilio a su propia patria que él, un sacerdote, le enseña a celebrar la misa tradicional y él cuenta en un video que él tiene de que le tomó celebrar esa misa 3 horas y que sudaba como Cristo. Dice, pero él comprendió que no podía volver a celebrar el Novo Sordo. Un sacerdote que ahora está un obispo que ahora está en el exilio superior de Monsieur Schneider, y que obviamente él habla como tiene que hablar a los católicos. Él nos ha hecho la invitación a nivel mundial que empecemos a tener nuestras casas con oratorios, porque Dios mediante proveerá sacerdotes que van a celebrar las misas en las catacumbas. Así que tengan fe, hermanos, no desesperen, tengan fe. Bien, para combatir a nivel espiritual el mal que nos rodea, ¿qué hemos de hacer a nivel personal para mantenernos firmes en la fe? Debemos alimentar la fe y la única forma de alimentarla es con la oración. Y la oración debe llevarnos a la meditación. Ya Santa Teresa nos decía que la oración meditada es madre de la oración elevada. Es decir, en esos 15 minutos encuentren tiempo que si por sus ocupaciones, por sus profesiones, por lo que tengan, no pueden en horas propicias, traten al menos cuando lleguen a casa, así sea cansados, dedicar unos 15 minutos en un lugar particular en su casa, donde ya deberían ustedes tener el corazón de Jesús entronizado, el Inmaculado Corazón de María, el corazón purísimo y castísimo de San José, que sea ese lugar donde ustedes puedan meditar por 15 minutos. Pueden empezar la meditación como lo enseña Santa Teresa igual. Empiecen por el Pater Noster, por el Padre Nuestro. Imagínense al Padre, es nuestro Padre. Imagínense que Él es el Señor y dador de vida, de todo lo que Él ha creado, todo lo que tenemos, todo el universo. Empiecen a meditar en las potencias, en lo que es Dios Padre, es su Padre, es mi Padre. Les prometo que les va a llevar más de 15 minutos y no va ni siquiera a empezar. Entonces empiecen con meditaciones, empiecen la lectura de libros espirituales, no se dejen engañar por la tecnología, no se dejen robar un tiempo precioso de poder haber aprendido, por ejemplo, eh, algo sobre un tema en particular que quisieran ustedes avanzar, la vida de un santo en cuanto a las virtudes. Ahora tienen la gracia de que en Internet hay libros que antes no había, que pueden bajárselo e imprimirlos. Imprímanlos porque muy pronto no vamos a tener ya acceso a los libros, porque vamos a estar no solo suspendidos, sino que no vamos a poder ingresar a sitios para tener libros. Así que hay libros que podría recomendar como este de las virtudes fundamentales del padre Alfredo Sáenz, un gran sacerdote, escritor argentino, eh, que puede animarles a ustedes a crecer en las virtudes. Bien, entonces firmes en la fe, tienen que alimentar la fe. No es posible estar, si ustedes no tienen una conversación, un diálogo con Dios, la fe de ustedes va a ser muy débil. Y el momento que venga una pequeña tribulación, no van a poder avanzar, no van a poder soportar. Entonces, lo que debemos hacer es creer
mantenernos firmes más allá de nuestras flaquezas. ¿Ya? ¿Estará pronto el cambio total? Yo creo que sí. Nos han ido dando, imagínense, les ha tomado 56, 65 al 2025, estamos hablando de 60 años, llegar a donde están, con todos los abusos que se están dando. Yo creo que en el sínodo se dará ya todo. Al terminar el año ya no tendremos el sacrificio perpetuo, tal como lo conocemos, porque no solo es que ya eh, en el rito antiguo se nos va a prohibir, sino que se va a perseguir, va a ser perseguido, es mi creencia. Y luego el Novus Ordo, pues realmente no es no es un rito católico, no, no estoy hablando de la validez, ojo, porque mucha gente, es que es válida, no es válida. Estoy hablando que no es un rito católico, es un rito protestante. Entonces, em, ya falta muy poco, porque la gran mayoría de gente, de aquellos que se creen católicos, asisten a esa misa porque no conocen otra, no tienen otra referencia. Y además, tal vez les pasa lo que a mí, por mi ignorancia al inicio de mi misión, cuando me preguntaban, a pesar de que yo vivía de la misa tradicional, cuando me preguntaban de la fraternidad San Pedro o San Pío X, decía, no, no vayan allá, no, no les recomiendo, porque tenía un celo absurdo por mi ignorancia y por mi orgullo de atacar a quienes no conocía. Yo he pedido perdón públicamente a Dios y a ellos, si me escuchan, que yo evitaba que la gente que me escuchaba vaya. Dios quiera que esa gente no me haya escuchado y ahora hago un mea culpa público, que fui, obviamente, por mi orgullo, mi ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, uno de los causantes de que gente no haya asistido a la misa de siempre. Pero bueno, ahora estoy tratando de recuperar ese mal que fue motivado por mi orgullo y mi ignorancia. Así que muy pronto ya será más claro, pero yo creo que más claro de lo que tenemos ahora, de que no es un culto católico versus lo que sí es un culto católico de adoración tal como Cristo lo ha instituido y como Él quiere ser adorado, pues ya debería ser muy claro para todos nosotros. ¿Cómo hacer entender a los católicos defensores que ese hombre está dividiendo? Pues con los hechos, nada más. Yo les he dado esta noche una serie de hechos de lo que está haciendo, lo que está diciendo. Hay muchos más. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, ustedes saben que hay algo que se llama en iglesia el Dessinger, un autor que escribió en defensa de la fe, todas las herejías y eso. Se hizo uno en particular sobre todas las cosas que ha dicho y ha hecho Bergoglio. Entonces, es un libro inmenso, pero no es necesario, creo yo, porque no va a haber poder en el mundo humano, ni su disuasión, incluso ustedes pueden ser unos buenos oradores o buenos apologistas. Si no hay una gracia de Dios, esa gente no se va a abrir. Así que es mejor apartarnos, ya no entrar en esas discusiones porque hay un espíritu, si hablamos de la vida espiritual, hay un espíritu que les ha hecho ciegos y mudos y sordos, no quieren escuchar. Desde sacerdotes, obispos y laicos, no quieren escuchar. Miren, yo cuando todavía estaba dando charlas, retiros en las parroquias, yo nunca he atacado a la persona de Jorge Mario Bergoglio. Yo siempre he defendido la fe. Cuando él ha hecho o ha dicho una herejía, yo ni siquiera les he hecho notar la herejía, simplemente he hablado lo contrario. He dicho, a ver, la Inmaculada Concepción de María, cuando él ha dicho una barbaridad en contra de la Santísima Virgen María, o cuando emitió ya las encíclicas para permitir a los divorciados vueltos a casar y a personas del mismo sexo a que tomen la comunión, la Sagrada Comunión, yo hablaba lo contrario, decía que ningún papa tiene la potestad de cambiar lo que la Iglesia siempre ha enseñado, lo que Cristo ha enseñado. Y a pesar de eso, yo he sido catalogado como antipapa. Porque me decían, no, ahora el Papa Francisco ya dice que se puede comulgar, que los que estamos casados en segunda o terceras uniones ya podemos comulgar y se acabó. Es decir, ahí va la autoridad, entre comillas, del jefe de turno o del sacerdote de turno en contra de lo que un laico, un simple laico diga. Entonces, no, es una batalla perdida, por ahí no va.
Mi recomendación no sería. Bien. Eh, sí, si no tenemos manera de asistir a la misa tridentina, seguimos asistiendo. Sí, a la misa Nuevo Sordo. Pues les digo lo que se me ha aconsejado igualmente a mí al inicio. Si todavía no se han abierto a la gracia total y no hay una comprensión de parte de vuestra conciencia, de vuestro entendimiento, sigan. Esperen que Dios les dé esa gracia y ustedes deberán tomar la decisión. Nadie les puede obligar a que hagan lo contrario, ni yo, ni con mis argumentos, ni nada por el estilo, tratamos de hacer eso, ¿no? Dios obra en cada uno y si ustedes no están listos todavía, sigan. Pidan a Dios que les lleve hacia la verdad y les indicará el momento adecuado. Así que tranquilos, no perturben su conciencia. Yo veo que no hay unidad y amor en la gran mayoría de la sociedad. Entonces, ¿cómo alcanzar esa piedad de Dios que tanto necesitamos del único Dios verdadero y trino? Pues eso no lo vamos a poder alcanzar. Desafortunadamente, bueno, ya nos dice el Señor en el Evangelio, otra prueba de que en el final de los tiempos la caridad ya no se encontrará, se hará fría en todas las personas. Es otro signo de los tiempos del anticristo. Entonces, ya no hay esa caridad, ya no hay esa piedad, que es natural. ¿Por qué? Porque al haber trabajado el demonio y con sus secuaces en haber destruido espiritualmente a la iglesia, en el sentido del culto y de la fe y cómo debemos vivirlo, de las enseñanzas de la religión, pues tenemos a personas apóstatas que, sépanlo o no, están viviendo fuera de Dios. Entonces no se han cerrado a la gracia. Han hecho un corazón de callo, un corazón de piedra donde ya no entra la gracia. Entonces ya no hay caridad. Ahora lo que prevalece es el amor propio, el orgullo, esa ganancia de ante todo, los dioses que cada uno se ha formado. Entonces, muy difícil. Lo único que nos queda es rezar. Rezar porque solo Dios puede abrir esos corazones, nosotros ya no. Así es, la hermana Brígida nos dice no hay que tener miedo. No, no es miedo. em, Por eso hacemos estos programas, para que más que una denuncia, sea un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes, a que se abran a la gracia que Dios está dando. Dios no es mísero en gracias. Lo que pasa es que nosotros no nos abrimos a las gracias. De todo lo que estamos viendo, obviamente, en el Vaticano, hay que conocerlo, porque si no les digo, seríamos parte de todo este gravísimo problema en el que se están perdiendo muchas almas. Digo, se están perdiendo porque lo dijo la Santísima Virgen María igual. Y debemos no solo reparar, pero también avisar a la gente. No pueden ya seguir, lo hemos dicho en el programa del día viernes, nada de lo que Jorge Mario Bergoglio diga, particularmente de todo lo que salga de él y de los sus secuaces, de todo el equipo que tiene ahora. Debemos apartarnos totalmente, orar nosotros mucho para que el Señor nos siga fortaleciendo en la fe y hacer actos heroicos de fe, de esperanza y de caridad y formarnos, ¿no? Todo está a la vista sobre la mesa. Entonces, además de nuestra santidad de vida, nuestra formación en la recta doctrina, coherencia de vida, buscar la Santísima Eucaristía, adoración eucarística, Santo Rosario y pedir a Dios nos dé la perseverancia final, porque las profecías se deben cumplir. Bien. Por favor, y siendo así, ¿hasta qué punto podríamos mitigar? Pues el Señor a varios místicos, incluso a varios profetas, nos dice que la oración, solo con la oración podemos mitigar. Oremos. No sabemos cuánto podemos mitigar, pero sabemos que no hay oración perdida. Pidamos misericordia a Dios por nosotros. Hay una oración que les puse a ustedes de un santo en el canal de Telegram. Les voy a mandar otra que nosotros hacemos normalmente, pero yo creo que ya les coloqué, les envié a ustedes el librito que hacemos nosotros de Hora Santa, donde hay el acto de reparación. Hagan ese acto. Voy a tratar de darles otro libro
que lo voy a editar porque el texto bueno, estuvo en PDF y hay muchas fallas, que se usa de Santa Margarita María Lacoque, un libro precioso para la hora santa donde el Señor habla y es a una santa, así que Él nos habla y nos dice la forma de mitigar, que es la adoración. La adoración ante este Jesús sacramentado, y así no lo tengan en la capilla próxima o lo que sea, si no tienen lugar de acceso a la adoración eucarística, hagan ese oratorio en sus casas y reparemos, mitiguemos, que la cantidad de la mitigación y cuándo y dónde le pertenece a Dios. Así que nosotros confiados en su infinita misericordia, porque solo Él puede darnos la gracia de que estemos entre los elegidos, ¿no? Nunca nos creamos eh, ya elegidos, ¿no? Ojalá Dios quiera que seamos. Solo pidámosle a Dios que nos dé la gracia para siempre hacer su santa voluntad. Bien, ¿puede repetir el nombre del libro de las virtudes? Sí, le voy a escribir. Se llama Virtudes Fundamentales de Alfredo Sáenz. Es un libro impresionante, no lo encuentran fácilmente, ¿sí? Pero si no lo encuentran, me avisan, porque yo lo tengo y les puedo mandar por Telegram, pero también hagan ustedes un poquito de trabajo, porque no es bueno que les den todo servido, ¿sí? Esfuércense en que es parte de esta lucha. Bien, entonces, ya no hay más preguntas. Les agradezco por la atención. Oremos mucho